Dios te bendiga, mi hermano y amigo que me estás en esta hora escuchando y viendo. Te invito a que te quedes acá porque yo quiero en este día hablarte de 10 razones para leer la Biblia todos los días. O por qué debemos leer la Biblia todos los días. Nosotros sabemos como hijos de Dios que esta palabra edifica nuestras vidas, nuestras almas. Pero también es un libro de enseñanza. Aquí nosotros podemos ver tantas indicaciones que nuestro Dios nos ha dado para nosotros llegar al reino de los cielos. Si nosotros queremos llegar al reino de los cielos y disfrutar con nuestro Señor Jesucristo, aquí hay 10 razones por las cuales nosotros debemos leer la Biblia. Entonces, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la número 1 dice de la siguiente manera: la escritura salva. ¿Por qué? En 1 de Timoteo capítulo 4 verso 16: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que escuchan. La enseñanza, la palabra de Dios, trae beneficios para nosotros como para los demás. Cuando tú te metes a la palabra de Dios a enseñar, a estudiarla, a prepararte en ella, tú te edificas, aprendes de ella. Entonces tú aprendes de la salvación para tu vida y enseñas a los demás que en la palabra de Dios está la salvación, porque ahí habla de nuestro Señor Jesucristo, que solamente en Cristo hay salvación. O sea, la Biblia nos enseña a nosotros que en Cristo hay salvación. Entonces, aquí la palabra de Dios nos enseña a nosotros que en la escritura salva. Esa es la número 1. Número 2, las escrituras liberan de Satanás. Las escrituras liberan de Satanás y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí está la verdad. En la palabra de Dios está la verdad. Y por tanto, por eso dice en Juan 8:32: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y le escribe a los jóvenes: les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. La palabra de Dios trabaja, tiene poder. Cuando se predica la palabra de Dios, el oyente recibe esta palabra y son liberados de Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Esa es la número 2. La número 3 dice de la siguiente manera: las escrituras imparten gracia y paz. Las escrituras imparten gracia y paz. Dios nos salva día tras día a través de las escrituras. Segunda de Pedro 1:2 dice: gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Cuando tú lees la palabra, tú obtienes conocimiento, obtienes gracia. Entonces, la gracia y la paz vienen a través de la palabra de Dios. Tu mente se abre y tú recibes gracia y paz. Porque, como yo dije, la palabra es un libro de enseñanza para nosotros poder llegar al reino de los cielos. Acá nos habla un poco esto. Dice: el conocimiento de Dios obtenido a través de las escrituras no es idéntico a la gracia, pero Pedro dice que es un medio de gracia
Pedro dice que si queremos tener paz y poder a través de la gracia divina, esto sucede en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Este conocimiento se encuentra en un solo lugar, la Escritura. Por eso es que dice aquí la número 3, las Escrituras imparten gracia y paz. Estudia la palabra de Dios. Número 4, las Escrituras santifican. Las Escrituras santifican. Santiago en San Juan capítulo 17 verso 17 dice de la siguiente manera. Jesús oró, ¿verdad? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, aquí nosotros podemos ver que cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra, Dios nos santifica a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una fuente de vida. La santificación es el proceso de hacerse santo, es decir, llegar a ser más semejante a Cristo y como Dios, que es perfectamente santo. Esto no es opcional. Hebreos 12:14 dice: busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces aquí podemos nosotros entender que en la palabra nosotros somos santificados. Santificados por la palabra de Dios. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. La palabra es la verdad. Esa es la número 4. Número 5. Las Escrituras dan gozo. Las Escrituras dan gozo. No sé si usted, pero yo me gozo cuando yo leo la palabra de Dios. Cuando yo estoy estudiando la palabra, a mí me entra un gozo, una alegría, porque me da gozo leer de las promesas que hay aquí en esta palabra de Dios. Hay unas promesas que son maravillosas para nosotros, más bien para todo el mundo. Pero como no todo el mundo quiere conocer de Jesús, se están perdiendo lo que hay en esta palabra. Las Escrituras dan gozo. Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 1:6. En la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Salmos capítulo 1 verso 2. La vida sin gozo es insoportable. Escuche, la vida sin gozo es insoportable. La vida cristiana es una vida de muchas aflicciones, pero en todas ellas Dios sostiene el gozo y lo hace por las Escrituras. Por eso es que yo dije, en las Escrituras está nuestro alimento. ¿Estás triste? Vete a estudiar la palabra. Estudia la palabra, que ahí tú te vas a regocijar. Te vas a gozar en ella. Esa fue la número 5. La número 6 dice así: las Escrituras nos protegen del error destructivo. Las Escrituras nos protegen del error destructivo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Por eso es que yo digo, la palabra te trae gozo, te enseña. Cuando tú lees la palabra, tú te preparas en ella, tú no vas a ser movido. Tú no serás movido por cualquier viento de doctrina. Cuando tú escuchas algo por ahí, eso no te va a mover. ¿Por qué? Porque tú ya estás preparado o te sigues preparando en ella. Estás recibiendo conocimiento, estás recibiendo fortaleza.
Ya no te va a poder mover cualquier cosa que venga por ahí. ¿Por qué? Porque tú ya conoces la palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. No caigas en esas falsas. Así que nosotros tenemos que seguir preparándonos en la palabra de Dios. ¿Y cómo? Leyéndola cada día, estudiándola. Número 7. Vamos así con la 7. La escritura es la esperanza del cielo. La escritura es la esperanza del cielo. Todos estamos asignados en cierta medida para manejar la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer aquí. Lo que quiero decir con esto es que la comprensión plena, el goce pleno de la verdad de las escrituras, solo se experimenta en el cielo. Ahora conozco en parte, escuche, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Primera de Corintios 13:12. Ahora conocemos en parte, pero después vamos a tener esa experiencia de conocer todo. Entonces, el conocimiento de Dios, toda plenitud que un ser creado puede comprender y disfrutar con toda propiedad, no nos será retenido de manera indefinida. Las frustraciones de nuestras actuales limitaciones de comprensión y disfrute serán eliminadas. Qué apropiado es entonces que estemos creciendo siempre en lo que será nuestra alegría final en la era venidera. Como ya dijimos, la escritura es la esperanza del cielo. ¿Queremos llegar al cielo? Aquí está la guía. La guía está en la palabra de Dios. Número 8. La escritura será resistida por algunos. La escritura será resistida por algunos. Porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Segunda de Timoteo 4:3. Esto es importante, porque aquí dice: la escritura será resistida por algunos. Hoy en día hay muchas personas que no quieren saber de la palabra de Dios. No quieren recibir la palabra cuando se les habla. Cuando uno habla la palabra, es como que si algo les están exprimiendo por dentro. Hace poco salió un video de un señor predicando dentro de un bus. Esa palabra que estaba predicando, parece que a una persona que estaba sentada le estaba cayendo como... Usted sabe. Ese hombre se levantó y le dio una bofetada al señor que estaba predicando la palabra. Entonces, la palabra cuando se predica va como martillo. Va como martillo. No quieren escuchar palabra de Dios, pero llegará el momento que tendrán esa hambre, esa sed de querer escuchar palabra de Dios y no habrá. Llegará el momento donde querrán que alguien les hable de la palabra y nadie les va a hablar. Pero hoy es el tiempo. Por eso la escritura será resistida por algunos, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Segunda de Timoteo 4:3. En otras palabras, necesitas conocer las escrituras para que no seamos tomados desprevenidos o desorientados por los falsos maestros. Necesitamos recibir la escritura con regularidad para estar listos para encontrarnos con aquellos que se niegan a recibirlas. No quieren recibir la palabra de Dios. Número 9. El manejo correcto de las escrituras es apropiado.
El manejo correcto de las escrituras es aprobado por Dios. Verso, segunda de Timoteo 2, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Cuando tú te preparas en la palabra de Dios, cuando tú estudias, tú vas a enseñar la palabra de Dios correctamente. Cuando tú oras y buscas de Dios y te metes en la palabra de Dios, tú no vas a hablar locuras. Tú no vas a hablar cosas que no tienen sentido. Porque si tú estás orando y buscando la palabra de Dios, cuando llegue el momento de que tú hables de la palabra de Dios, el mismo Espíritu va a tomar control de tu vida y te va a dirigir a hablarla con sabiduría, con conocimiento y entendimiento. Por eso acá dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. O sea, sabe de lo que va a hablar, sabe de lo que está escrito en la palabra del Señor. O sea, no va a ser avergonzado porque sabe dónde está parado, de lo que se ha preparado y de lo que tiene en su mente y su corazón. Vamos con la última. La última. La escritura da y sostiene la vida. La escritura da y sostiene la vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, verso 4. Entonces, a mí me gusta hablar de la palabra. Yo digo, la palabra de Dios es el pan, es el alimento de nosotros, los cristianos. Nosotros nos alimentamos de ella porque es la palabra de Dios. Recuerda, tenemos una alma y nuestra alma necesita alimento. Necesitamos comida espiritual. La escritura da y sostiene la vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida espiritual, la vida eterna, al igual que la vida física, debe alimentarse, no con pan, sino con la palabra de Dios. Si piensas que tienes la vida eterna como una especie de vacunación contra el infierno y que todo necesitas alimento, no sabes lo que es la vida espiritual. Por lo tanto, estas son 10 razones por las que los jóvenes creyentes deben desear con todas sus fuerzas, no solamente los jóvenes, todos, con todo el poder que Dios les da, hacer que la lectura, la meditación, la comprensión y la memorización de las escrituras sean esenciales, no negociables en su vida cristiana. No es solo para los jóvenes, es para todos. Me gusta mucho esto porque da una enseñanza hermosa. Por lo tanto, estas son 10 razones por las que los jóvenes creyentes deben desear con todas sus fuerzas, con todo el poder que Dios les da, hacer que la lectura, la meditación, la comprensión y la memorización de las escrituras sean esenciales, no negociables en su vida cristiana. La escritura da y sostiene la vida.
Si tú eres una persona que no te gusta leer la palabra de Dios, te estás perdiendo mucho. Te estás perdiendo mucho si no eres una persona que te gusta leer la Biblia. Hoy en día las personas solamente quieren usar el teléfono para leer la Biblia. Ahí. Yo te aconsejo que agarres una Biblia, ábrela, vete a un lugar solito en tu casa, léela, pon tu musiquita de oración, lee la palabra. Tú vas a recibir tantas cosas bellas de la palabra de Dios. Créemelo. Tu alma va a ser edificada. Tu vida va a ser edificada. Vas a ser una persona diferente una vez tú te metas en ella. Cuando tú te metas en ella a estudiarla, a prepararte, tú vas a ser diferente. Recuerda, día a día nosotros nos alimentamos. Desayunamos, almorzamos, cenamos. Esto debe ser también nuestro alimento espiritual día a día. Nosotros somos el estuche del Espíritu Santo. Por lo tanto, día a día nosotros necesitamos leer la palabra de Dios. Yo espero que esta enseñanza te haya gustado, sea de edificación hacia tu vida. Atesora esta palabra, atesórala, hazla tuya y verás que todo cambiará alrededor tuyo. Dios te bendiga. Te saluda el hermano Juan Carlos. Bendiciones. Hasta la próxima.